NTV. Jesús respondió: el Hijo del Hombre es el agricultor que siembra la buena semilla. ¿Quién es él? Jesús. Diga, Jesús. Jesús es el agricultor que siembra la buena semilla. El campo es el mundo. El campo no son estas cuatro paredes. El campo es el mundo. El campo es allá afuera. ¿A dónde vino Jesús? Jesús no vino a las sinagogas. ¿Dónde encontró Jesús a Zaqueo? Lo encontró en la calle. Por eso Jesús es el agricultor. La gente del reino somos nosotros, los hijos de Dios. Somos la buena semilla. Pero el mundo, diga el mundo, es la tierra del reino. Diga, es la tierra del reino. Es el campo donde se siembra la buena semilla. Por eso ahora ya entiendo dónde encontró Jesús a Zaqueo, un hombre bajo de estatura, enano, pero que tenía una expectativa, tenía un hambre por cambiar, por dejar el pasado y guiarse a un nuevo presente. De tal manera que el hambre y la expectativa que tenía Zaqueo lo llevó a ser visible ante los ojos de Jesús. Hay muchos que no han recibido una visitación de Dios porque no tienen expectativa, porque no tienen hambre y pasan desapercibidos. Saqueo, muy pequeño de estatura, pero hambriento y sediento por una visitación de Jesús. De tal manera que esa hambre hizo que Jesús, por palabra de ciencia, supiera su nombre y lo llamara por su nombre. Hay muchos que no damos fruto, que estamos secos, que estamos apáticos, que estamos muertos, que ya quedó solamente ceniza de un fuego que hubo antes. Y por eso no recibimos de Dios. Seguimos secos, apáticos, sin dar fruto. Venimos a la iglesia sin expectativa, sin fuego de Dios. Por eso seguimos igual. Ese hombre llamado Zaqueo, con un pasado turbio, con un pasado, escucha, turbulento, ese hombre, en el momento que vino el hambre, Jesús lo pudo ver. Se puso visible ante los ojos de Dios. Y dice que le dijo: baja, Zaqueo, de ese árbol, que hoy mismo comeré en tu casa. Zaqueo no lo había invitado, no le había mandado una invitación por WhatsApp. Vea usted lo que hace la bendita hambre. Cuando tenemos hambre, nuestra vida tiene que cambiar, nuestra vida tiene que ser dimensionada, nuestra vida tiene que ir a otra dimensión, porque eso es lo que hace el hambre. El hambre te pasa de caminar a acelerarte. El hambre te levanta, el hambre te hace visible, el hambre te lleva a las naciones, el hambre te hace próspero. El hambre de Dios, escuche, trae el milagro que necesitas, trae la empresa que necesitas. Bendito el hambre. Todo lo que yo he conseguido hasta hoy es por el hambre que tengo por Dios. Y entre más como, más quiero. Y entre más como, más quiero. Por eso me mantengo vigente. En el momento que decido dejar de comer, en el momento que decido de tener expectativa por Dios, inmediatamente comienzo a decrecer, inmediatamente comienzo a retroceder. Así que dígale al que esté al lado: tiene que comenzar a tener hambre. Somos buenos para comer churrasco, somos buenos para comer frijoles, pero no para comer la palabra, para orar, para interceder. Diga hambre. Diga hambre. Ahora, ¿quién es el agricultor según Mateo capítulo 13, el verso 37? ¿Quién es el agricultor? Jesucristo, el Hijo del Hombre. Él es el agricultor.
La buena semilla son los hijos del reino. Diga, yo soy hijo del reino. Usted es la buena semilla, que es lo que hace un agricultor en la tierra. Agarra la semilla, inmediatamente agarra ¿cómo que se le llama el palo ese? La barreta, agarra la barreta y lanza la semilla. La tierra y el campo es el mundo. Diga, el mundo. Jesucristo es el agricultor. Nosotros somos la buena semilla. Dígale al que tiene cara de buena semilla. Vamos, dile al que tiene a su lado. Tienes una cara de buena semilla. Tienes una cara de buena semilla impresionante. El mensaje de Dios para Nínive era sencillo. El problema es encontrar uno de ese etnos que pueda liberar la palabra. Por eso dice la Biblia, busqué uno. Cuando en una familia hay uno, cuando en una ciudad hay uno que se levanta, ahí es donde Dios comienza a intervenir. Dice, busqué uno, y ese uno en Nínive no había. Por eso es que Dios tuvo que llevar a Jonás para hacerlo parte de ese etnos. Y Jonás comenzó a predicar ese mensaje. Pastor, ¿cuál era el mensaje? Jonás capítulo 13, el verso 4 al 7. ¿Qué dice? Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día. O sea, para pasarla de lado a lado era un día. Y predicaba diciendo, de aquí a 40 días será destruida. Ese era el mensaje. Volví a repetir. De aquí a 40 días la ciudad será destruida. El mensaje era sencillo. Y vea lo que dice después. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. No dudaron, no razonaron. Atención acá. ¿Por qué, pastor? Porque Dios ya había hecho parte del etnos a Jonás. Todo lo que Jonás liberara, profetizara, el pueblo de Nínive lo iba a creer. Por eso la Biblia dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla hasta el rey. Se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Verso 7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombre y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. Ve usted que el rey mismo obedeció la palabra de Dios a través de Jonás. ¿Qué lo causó, pastor? Que Jonás pertenecía ya a ese etnos. Por eso es que te vas a ir de esta conferencia creyendo que donde Dios te puso, donde Dios te trasladó, vas a dar buenos resultados. Por eso es que Jonás, establecido por Dios, comenzó a funcionar, comenzó a dar buenos resultados y a tener mucho éxito en Nínive. Ahora yo entiendo esto. José el soñador
Joseph, the dreamer, ¿dónde estaba where was he? El himno de José? Where was his ethnos? No estaba en Canaán, It wasn't in Canaan, sino que estaba en Egipto. but in Egypt. ¿Qué hizo Dios? What did God do? Puso en el corazón He put in his que heart sus hermanos lo odiaran mucho, for his brothers de to tal hate him manera in such que a lo way sacaron de su parentela, that they kicked him out of their lo family. trataron de matar. They tried to kill him. Uno de los hermanos dijo: One of their brothers no said, vamos a derramar sangre inocente de nuestra familia, let us not shed his blood. metámoslo en la cisterna. Let us put him in the cistern. Y estando en la cisterna, And being in that cistern, José se dio cuenta Joseph realized que él no había visto en sueños that he had seen esa in cisterna. dreams those cisterns. Por lo tanto sabía So he knew que eso era temporal, that I was que iba a temporary, tener fecha de vencimiento and God gave an y que iba a expiration salir date, de allí. and that he would come out Sus of that hermanos place. volvieron, So his brothers came out. lo They sacaron took him out. y dijeron: lo And vamos they a said, vender, let's sell le him. vamos a hacer negocio, We're gonna make vamos some a sacar business. ganancia. We're going to take money out Pasaron of los this. ismaelitas, And hombres the comerciantes, Israelites, the hombres que commercials, compraban y vendían, commercial men who buy compraron a and José, sell. They saw Joseph. no dándose cuenta They que bought estaba him, que estaban financiando not realizing that they were el financing propósito the purpose y el llamado and the calling de un jovencito, of a young man. porque los ismaelitas And the Israelites fueron los que lo llevaron took him a la casa de Potifar. to the house Hay of, cosas en tu vida so there are things que tú no vas a entender in por your qué life te ocurren, that you will not know pero why es it porque happens, Dios but it's because ya God tiene un plan para already has bendecirte, a plan to bless para you meterte en la tierra prometida, and take you to the que es promised la land. tierra donde metió a José. And that is the land where Estando God José placed Joseph. En la Joseph, casa de Potifar, being in his master's dice la house, palabra de Dios the word of God says que la esposa de Potifar that his le master's quiso wife meter mano, tried to touch de tal him manera que se quedó con su ropa interior, in such a way that pero he José ended up in salió corriendo. only in his ¿Sabe lo que underwear dijo? and came out Es running. mejor que digan, And it says, and he said, it's better. José corrió So he ran. y no José, aquí quedó. And José, Después de eso, so after that, lo metieron a la cárcel they took him injustamente, to jail de tal manera que estuvo un unjustly, tiempo ahí en la cárcel. in such a way that Y he ended dice la up, Biblia que estando en la the cárcel, Bible says that in jail, él estaba desarrollando el don. Pregúnteme qué he don. was developing his El gift, don de interpretar sueños. the gift of interpreting Dice la dreams. palabra The word of God que says apareció el panadero, that le contó el sueño, the baker had a dream and he Se lo told Joseph, reveló. se lo reveló and y le dijo que en said 3 to him días siguientes that in iba a a ser few days, llamado y que lo iban a matar, and that he was going to be killed. lo iban a ahorcar, pues. They interpreted his dream Después to say that he was aparece el gonna be killed. copero con otro sueño With another y dream, José le dice, and God le revela el sueño reveals to Joseph y le the dice que dream iba a ser incorporado nuevamente como el copero del rey. and says that you're going to be incorporated into the service of the king. Días más adelante, el rey manda a llamar al copero And later on, y cuando el copero iba saliendo de la cárcel, the cupbearer, Josecito le dice, Joseph no se te tells him, olvide que don't aquí en la forget cárcel that when we were in hay un jail, Josecito there's a Joseph que revela los sueños. that can interpret dreams. Y cuando el faraón tenga And una crisis, whenever un problema, the Pharaoh has a crisis, aquí está Josecito. here's, Pues sale sale el copero, es reintegrado otra vez como copero del rey, pero hay un momento que el faraón tiene una crisis. and there's a moment where the Tiene Pharaoh 2 sueños, has a crisis. vienen los sabios de Egipto, los brujos de Egipto, y nadie le pudo interpretar los sueños. De tal manera que cada uno que iba a la alcoba del faraón y no le interpretaba el sueño, lo mataba. And everybody that No would not quedó be, ningún sabio y ningún brujo y ningún hechicero en Egipto en ese tiempo. Y dice la Biblia, cuando estaba a punto de quedar loco el faraón, llegó el copero. Ve usted qué importante los problemas, las imposibilidades. En el momento que le vino la imposibilidad más grande al faraón, apareció José. En el momento que el faraón tenía la 45 en el sentido y iba a pegarse un tiro,
El copero le dijo: yo conozco un muchacho llamado José. Yo le conté mi sueño y por eso he sido reintegrado otra vez. ¿Y sabe lo que pasó? Pregúnteme qué pasó. Dice que lo mandaron a traer. ¿Quién llamó a quién? ¿José llamó al faraón o faraón mandó a traer a José? El faraón mandó a traer a José. ¿Sabe por qué? Porque el que tiene el dinero siempre va a mandar a traer al que tiene la revelación. El que tenía la revelación no era el faraón. El que tenía la revelación era José. José no tenía dinero, pero tenía una cosa. Pregúnteme qué. La revelación. Tú no ocupas dinero. Lo que ocupas es la revelación de Dios en tu vida. José sabía que tarde o temprano el faraón lo iba a mandar a llamar. Y dice la Biblia que cuando llegaron a traerlo, dice la palabra de Dios, que él ya estaba resurado, bañado y cambiado. Diga expectativa. Expectativa. Lo de atrás. Expectativa. Diga expectativa. Say with me, expectations. Y cuando llega José delante del faraón y le cuenta el sueño, él ya había desarrollado su don. Y le comienza a revelar punto por punto su sueño. De tal manera que el faraón no se calentó la cabeza. Se quitó el anillo y le dijo: ¿qué significa el anillo? Autoridad. Vas a fluir con la misma autoridad que yo tengo en este himnos. Eres parte de este himnos. Ve lo importante de estar en el himno correcto. Muchas veces Dios te va a procesar. Muchas veces te va a doler. Muchas veces vas a querer tirar la toalla para no llegar al lugar del propósito, al himnos. Me imagino que José lo pensó varias veces. Pero cuando que el faraón estaba entregándole el anillo de autoridad para funcionar en el himnos. Para funcionar en el himnos. Porque el apóstol, nosotros andamos un anillo, no lo ando acá, pero ya tengo mi anillo. Tenemos el anillo de la red. Es la autoridad para funcionar en la red, para funcionar en las naciones. Y no solamente le dio el anillo, mandó a traer ropa nueva. Le pusieron ropa nueva a José, que simboliza la unción. Y la unción es para hacer todas aquellas cosas que no podemos hacer en nuestra fuerza natural. Necesitamos la intervención de Dios en todas las cosas. Y no solamente le puso ropa nueva, sino que también dice la palabra que le pusieron un collar de oro en el pescuezo, que simboliza riqueza. Cuando tú funcionas en el himnos correcto, nada te va a hacer falta. Cuando tú funcionas en el himno correcto, Dios te va a conectar con las personas correctas. Y no solamente le puso un collar en el cuello, sino que también le mandó a traer un carruaje. ¿Qué significa el carruaje, pastor? Aceleración. En el momento que yo entré como pastor en el himnos correctos, inmediatamente todo, ponga atención, todo en mi vida se aceleró. De tal manera que todos los que están al lado mío también están acelerados. Todos aquellos que están acelerados, ¿verdad? Los que están cerca de mí, son aquellos que están juntamente conmigo en el himnos correctos. Si tú en un lugar no estás viendo resultados, no te estás expandiendo, es porque no estás en el himnos correcto. Así es que a partir de hoy vas a ver el himno correcto. Dios te va a revelar el himno correcto a través de esta predicación. Diga, yo lo creo. Denle un aplauso al Señor. Jonás había tomado la decisión de hacer lo contrario y así no entrar en el himnos que Dios le había establecido.
Diga, rebeldía. Un consejo que yo doy, no te ajuntes con rebeldes. Cuando tú te juntas con rebeldes, es posible que pierdas hasta el iPhone que andas. Los tripulantes de esa embarcación perdieron todo, lo tiraron al mar, porque dentro de la barca había un rebelde. No te juntes con rebeldes. Vas a perder hasta el calzoncillo. Vea si el que está a su lado tiene cara de rebelde. Vea si el que está a su lado tiene cara de rebelde. Esa decisión de Jonás de ir en contra a lo establecido por Dios para llevar a su Emnos, para llevarlo a su Emnos, le provocó a Jonás vivir el más grande proceso de su vida, la crisis más grande. ¿Sabe cómo llamó Jonás a ese proceso de estar en la barriga de un pez? Lo comparó como el Seol. Por eso es que mucha gente pasa proceso tras proceso, va de crisis a crisis, de problema en problema, de pobreza en pobreza, de enfermedad en enfermedad, y no saben por qué. Porque van en contra de lo que Dios les ha establecido. Van en contra a lo que Dios les ha hablado. Vea lo que dice la Biblia. En Jonás capítulo 2, del verso 1 al 2. Entonces, oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. ¿Dónde estaba Jonás ahí? En el vientre del pez. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová. ¿Cómo estaba Jonás? ¿Contento? ¿Gozoso? En angustia. Mucha gente cree que el estómago del pez eran unas vacaciones de 3 días que tenía Jonás, mas no sabiendo que todos los animales, igual nosotros, ¿verdad?, tenemos ácidos. No sé si me doy a entender. Y vea lo que dice más adelante, y es tremendo eso. Dice, y él me oyó, desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. ¿Qué provocó que viviera la crisis más grande de Jonás? El ir contrario a lo que Dios había establecido. ¿Qué hizo Dios cuando Jonás iba en una dirección contraria a la cual él le había establecido? Usó todos sus recursos ilimitados para volverlo a la dirección correcta. Acuérdense que Dios es el creador de todas las cosas. Por lo tanto, Él tiene la soberanía para solamente hablar, decir y que la misma creación le obedezca. Por eso es que el pez no tuvo problema en obedecer a su creador. Dios usó todos los recursos que son ilimitados para volver a llevar a Jonás a la dirección establecida por él, para que el pez lo vomitara en las playas correctas. ¿Por qué no lo vomitó en Honduras, en Guatemala, en Estados Unidos? Porque Dios no se equivoca. En el lugar donde estás, en el lugar donde Dios te puso como una asignación, no por control. Hay gente que está en Emnos por control y manipulación de alguien. Te cuento, no vas a dar fruto, vas a empobrecer, te vas a enfermar, no vas a cumplir el propósito. En lugar del propósito solamente hay uno, no hay dos. Ahora entiendo por qué Abraham, cuando agarró a su hijo Isaac
y Dios le dijo que fuera al lugar del propósito. Pasó un día y no lo encontró. Pasaron 2 días y no lo encontró. Al tercer día dijo, este es el lugar del propósito. Solamente hay uno. Diga, hay uno. ¿Qué dice Jonás capítulo 3, el verso 10? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Siga. Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Cuál fue el resultado de la palabra que liberó Jonás en Nínive? El pueblo se arrepintió. El pueblo dejó de hacer lo malo y Dios desistió de la calamidad y de la ruindad que iba a traer a Nínive. ¿Por causa de qué? De uno que estaba en su himno correcto, que comenzó a profetizar, a liberar una palabra, y ellos le creyeron. ¿Estamos ahí? ¿Sabe lo que me decía el Señor? Me decía, imagínate, José, que Messi o Cristiano Ronaldo los vomite el PES fútbol. ¿Cuántos jóvenes y miembros de ese himno llamado fútbol a nivel mundial comenzaran ellos a evangelizar, comenzaran ellos a profetizar? Imagínese usted que el himno del cristianismo vomitara a Messi y a Cristiano Ronaldo. Esas redes sociales, ¿cómo estallarían? No sé si me doy a entender. Y nosotros, como hijos del reino, tenemos que ser provocadores para que gente como esa, el dios pez del fútbol, los vomite y hayan cosechas masivas de gente recibiendo a Jesús. Démele un aplauso al Señor. No sé si usted ya entendió lo que es un himno. ¿Entendió lo que es un himno? Lo que nos provoca un himno. Ahora, vamos a la última parte. Después que usted ya reconoció que el himno donde usted está es el correcto, la siguiente etapa viene a recoger la cosecha. Recoger la cosecha. Para recoger la cosecha, tenemos que tener un sentido de urgencia. Si no existe un sentido de urgencia en usted y en mí, nosotros no vamos a abrir la boca para que la gente reciba a Jesús. El sentido de urgencia como pastor, yo me acuesto pensando en las almas, me levanto pensando en las almas, oro por las almas, mi asignación son las almas. Todo lo que hago, todo lo que leo, todo lo que oro, todas mis relaciones tienen que ver con almas. Todo lo que hacemos en la iglesia, aniversarios, conferencia de hombres, conferencia de mujeres, cruzadas evangelísticas en diferentes lugares casi todos los meses. ¿Por qué lo hacemos, pastor? Las almas. En otras palabras, y quiero que no se me ofenda, el negocio de Dios son las almas. Jesús vino a esta tierra murió por las. Dios está interesado en las almas. Y si Dios nuestro Padre está interesado en las almas, ¿cómo nosotros no estaremos también interesados en las almas? Por eso necesitamos desarrollar un sentido de urgencia para abrir nuestra boca, para evangelizar, para predicar acerca del reino. Es tan importante la predicación. Escuche, que Dios mandó primeramente a su Hijo para que tratara con el corazón de la gente. La predicación no es a nivel de la mente.
La predicación es a nivel del corazón. Pongan mucha atención acá. La mente no se hizo para ser espiritual. La mente, escuche, no tiene que ser líder de su vida. La mente tiene que ser una seguidora. Cuando una persona, oído acá, es guiada por la mente, es una gente destinada a fracasar. Los fracasos más grandes en mi vida fueron aquellos que yo tomé decisiones basadas en mi razón y no en el espíritu. El espíritu fue diseñado por Dios para guiar la mente. La mente fue diseñada para ser seguidora y no líder. Hoy en día tenemos líderes en la iglesia, pastores en la iglesia guiando a un pueblo con su razón y no con su espíritu. Por eso vemos nosotros congregaciones que no hay avivamiento, que no hay expansión, que no hay alma nueva, que no hay milagros, que no se desata lo sobrenatural, porque están llevando a cabo el ministerio con su mente. Su mente es para ser seguidora y no para ser líder. En el momento que tu espíritu se convierte en tu líder, tú te conviertes en una persona osada, atrevida, sabia, entendida, que sabe tomar decisiones en base a lo eterno y no en base a lo temporal. Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 2. Eso que lo acabo de dar ahorita es grueso, es fuerte, porque mucho empresario cristiano debería de estar en otra dimensión, porque no lo están, porque se acostumbraron a hacer negocios allá en el mundo con su mente. Posiblemente les dio resultado, ¿verdad? Pero si tú viniste al reino e hicieras negocios basados en el espíritu, tus niveles de ganancia fueran superiores. Porque dice la palabra de Dios que el espíritu nos lleva a toda verdad. ¿Quién es el que sabe todas las cosas? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se equivoca. El Espíritu Santo no toma una decisión equivocada. Nosotros, los cristianos, nos equivocamos porque nosotros recurrimos a la razón. Venimos y le preguntamos a la mente y no al Espíritu de Dios que llevamos adentro. Por eso es que la palabra de Dios nos enseña que aquellos que el Espíritu vino sobre ellos tuvieron victorias. Cuando David comenzó a matar osos y leones, en el momento que el Espíritu Santo vino sobre él. En el momento que el Espíritu vino sobre Gedeón, un muchacho débil, un muchacho que ni él mismo creía en él, cuando el Espíritu de Dios lo ungió y vino sobre él, y ese muchacho tocó el cuerno, ungido por el Espíritu Santo y no por la mente, dice que 30,000 hombres se lo rodearon para formar el ejército más poderoso. ¿Quién lo provocó? El Espíritu Santo. Es necesario que el Espíritu Santo venga sobre nosotros para que comencemos a vivir un verdadero evangelio del reino. Una persona que camina en el Espíritu es una persona que no ve imposibilidades, una persona que le cree a Dios todas las cosas, una persona que es obediente, una persona que no razona, una persona que dice, a donde Dios me mande, allá voy. No ve dificultades, no ve imposibilidades, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Según de Timoteo 4:2, dice, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Diga conmigo, sentido de urgencia. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Verso 3. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan
Los que sus oídos se mueren por oír. Ese es el comezón de oído. Hay gente que quiere oír no la verdad, sino que apacigüe su pecado. 4. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Verso 5. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros las buenas noticias y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Esta conferencia, uno de sus propósitos es desarrollar un sentido de urgencia. No podemos seguir pasivos. Así como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, aviva. El avivar el don de fuego que está en nosotros no es una responsabilidad de Dios, es una responsabilidad de nosotros. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, aviva. Una persona avivada aviva a otros. Una persona avivada contagia a otros. Por eso estoy acá. ¿Por qué, pastor? Porque me mantengo avivado. Y una persona avivada es una persona que toma decisiones no basado en lo temporal, sino basado en lo eterno. No podemos perder tiempo. Estamos enrollados en cosas vanas, en cosas temporales. Por eso, dice el Señor, no estamos dando fruto y fruto en abundancia. Mateo capítulo 24, el verso 22. ¿Qué dice la Biblia? Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Necesitamos movilizarnos. Necesitamos abrir la boca. Hay mucho miedo. Me decía la pastora, mi esposa, algo que a mí me movió mucho el piso y me decía, pastor, tú sabes que la frialdad del creyente viene del pecado. Cuando un creyente está conectado con Dios y se mantiene en santidad, es un creyente avivado. En el momento que entre el pecado, el avivamiento y el fuego se va. Ahora entiendo por qué Adán y Eva perdieron todo. El comienzo de todo, su pérdida, fue el pecado. Cuando la gente dice, me voy de la iglesia, es por el pecado. Cuando la gente deja de servir, el pecado. El pecado es una pandemia que aparta al hombre de Dios. Así como el COVID era una pandemia que apartaba al hombre del hombre, el pecado es una pandemia que aparta al hombre de Dios. Mientras ese pecado usted no se arrepiente de él, mientras usted no se humilla, lo reconoce, porque el pecado tenemos que reconocerlo. Ese es el problema, que vivimos con el pecado así como se vive con la esposa. El pecado lo hacemos parte de nuestra vida. El pecado nos aparta de Dios. Dios no se junta con gente que tiene pecado. Es duro eso, pero es la verdad. Y por eso Jesús vino, para traer la reconciliación, para acercarnos con Dios, para arrancar el pecado de nuestra vida y para darnos una vida en abundancia. Diga abundancia. Número 2, la cosecha. Movilizar la iglesia. No estoy hablando de movilizar un departamento. Nosotros tenemos departamentos de evangelismo. Tenemos grupos, equipos de evangelismo. Y sabe que cuando nosotros tomamos la decisión de evangelizar, de salir a la calle, la iglesia estaba llena. Y quisimos emprender un segundo servicio.
Establecimos el departamento, lo presentamos oficialmente a la iglesia, comenzamos a salir a la calle, comenzamos a predicar el evangelio de Dios en las colonias, en los moles, supermercados. ¿Y sabe qué? La membresía de la iglesia comenzó a bajar. Acuérdense que hay una lucha violenta entre dos reinos. El reino de los cielos sufre violencia y la violencia no viene de adentro, viene de afuera. Viene de afuera. Satanás siempre va a querer detenernos en el momento que nos levantamos para predicar el evangelio. Pero ¿sabe qué? No hemos parado. Seguimos evangelizando. Hoy salió un equipo de 22 personas en la ciudad, ¿verdad? A evangelizar, a llevar, a orar, a levantar los brazos de mucha gente. ¿Estamos ahí? La iglesia de Choluteca la levantamos en plena pandemia, en el 2020. La inauguramos el 22 de noviembre del 2020. Escucha acá. El bus del ministerio lo llenaba de jóvenes. Nos íbamos para Choluteca. Choluteca es la tercera ciudad más grande de Honduras. Es una ciudad agroindustrial. Se mueve mucho el agro, lo que es el melón, la sandía, se mueve lo que es el camarón, el pescado de exportación. Íbamos con el bus lleno de jóvenes. Los bajamos en diferentes lugares. Comenzamos a expandirnos por toda la ciudad. Llevamos el evangelio del reino. Predicamos el evangelio de una manera violenta y sobrenatural. De tal manera que de todo ese evangelismo levantamos una casa de paz, la 001. Y con esa casa de paz levantamos la 002. Con esa casa de paz, la 003. Y así nos expandimos hasta que abrimos la iglesia. ¿De dónde vino esa iglesia o qué la produjo? El evangelismo. Hay poder cuando abrimos la boca. Y hoy hay almas que se han salvado, familias que se han restaurado, jóvenes que han salido de las maras, de las gangas, de las drogas, por causa del evangelismo. El evangelismo es parte de la visión de un ministerio. Si un ministerio no está evangelizando, no está corriendo la visión. Un verdadero líder es aquel que corre la visión completa. Las casas de paz, antes de estar ya en la casa, una hora antes, tienen que salir a evangelizar. Y en el informe que se llena el reporte, ahí está cuántas almas ganan. Si ganaron almas, cuánta gente visitaron, cuántos nuevos convertidos, cuánto seguimiento se dio. Todo es una planificación y programación para seguir las almas. Diga, almas. Almas. Entonces, movilizar la iglesia es ponerle en actividad, es moverlos, es sacarlos de un sueño profundo. Necesitamos movilizar la gente. Tenemos gente con 10, 5, 20 años en la iglesia que no han ganado tan sola persona. No han orado por nadie. Nosotros cuando lleguemos al cielo vamos a dar cuenta que fuimos improductivos, que no llevamos fruto para el reino. Si Jesús dio la vida por las almas, nosotros también tenemos que dar la vida por ellas. Jesucristo trajo el ministerio de la reconciliación, nos reconcilió con Dios, nos juntó nuevamente, quitó el pecado de en medio a través de reconocerlo, pedirle perdón, arrepentirnos, nos reconcilió con Dios, se fue al cielo, pero nos dejó a nosotros esa tarea. Ahora nosotros corremos el ministerio de reconciliación. Cuando yo le hablo a una persona de Jesús, cuando yo abro mi boca y le digo que todos somos pecadores y que estamos destituidos de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, que si morimos vamos al infierno y que no hay un purgatorio, y cuando también les hablo que por gracia somos salvos, y cuando les presento a Jesús y a este crucificado y de la obra de amor que Él hizo, hay personas que cuando me reciben inicialmente me reciben con una cara de tranca que usted no sabe, pero a medida les voy hablando de Jesús y a este crucificado, de los milagros, de lo que ha hecho en mi vida,
que no soy ni de lo que yo era antes. Las cosas viejas pasaron, aquí todas fueron hechas nuevas. Dar mi testimonio, levantar mi cabeza. Y esa persona que no quería recibirme, que no quería escucharme, verla llorar, verla tirada al piso, entregándole la vida a Dios, y después llorar por ella, abrazarla y decirle: pastor, ¿dónde queda su iglesia? No le llevo una denominación, le llevo el reino. Necesitamos nosotros, nuestro corazón, tenemos que entregarle ese corazón al Señor. No es posible que como iglesia no estemos haciendo el trabajo que Jesús nos dejó, el ministerio de reconciliación. Entonces, no es movilizar un departamento o un grupo de evangelismo, sino toda la iglesia. Toda la iglesia tiene que ser movilizada. Nosotros movilizamos jóvenes, movilizamos adultos, movilizamos carros, movilizamos buses. Hacemos una obra poderosa. Tocamos ciudades, tocamos aldeas, caseríos. Así como yo predico en una alfombra como esta o baldosas de cerámica, ¿verdad? También predico en lugares de barro, de tierra, ¿verdad? En montañas, ahí ando con los equipos, ¿verdad? Hacemos cruzadas evangelísticas y no solamente llevamos la palabra de Dios, que es lo más importante. Así como Jesús también llevó comida espiritual, llevaba comida natural. Llevamos y compartimos una comida natural, oramos por los enfermos, oramos por las necesidades, oramos por milagros, oramos por el cuerpo, oramos a aquellos que están enlutados, aquellos que están defraudados y que quieren quitarse la vida. Es lindo cuando le servimos al Señor con el corazón y llegamos a esa gente y tocamos el corazón, que nadie dé un 5 por ellos, y llegar allá y que Dios esté interesado en ellos. Uno quiere volver otra vez a esos lugares. La mayoría de las iglesias hoy en día no están movilizadas. Si una iglesia no está movilizada, está viviendo religión. La religión no salva a nadie, señores. La religión significa carencia, escucha acá, de experiencias sobrenaturales. Una persona que vive religión no tiene milagros no tiene testimonio que dar, no tiene milagros que contar. Una persona que vive en la religión es una persona seca, es una persona que todo lo razona, es una persona que no se pone por otros, es una persona egoísta. Una persona religiosa es egoísta, solo piensa en ella. Pero una persona que carga el reino, una persona que ama a Dios, es una persona que busca las almas. Es una persona que, mire, hemos llegado a lugares donde hay personas ni tienen ni silla de ruedas, ni en el piso, señoras inválidas, que las hijas se van a trabajar porque no hay dinero, no hay recursos, y llegar ahí, la señora echa el 1 y echa el 2, y ella llega uno, me ayudan a subirme, o me llevan al baño, o me bañan. Todo eso lo hacemos. Hay tanta necesidad. No sé, Estados Unidos, por una nación poderosa, no se ve, pero en Honduras y en otros lugares se ve tanta necesidad. Y la necesidad es por Dios. No importa dónde nosotros estemos, la necesidad por Dios va a ser siempre latente. ¿Y quién tiene la solución? Dios a través de nosotros. Así es que prestémosle el cuerpo al Señor, démosle los brazos, el cuerpo, la boca. Comencemos nosotros a decirle: Señor, úsame a mí, llévame a mí, yo iré. Y es una obra tan hermosa que cuando vayamos a dar cuenta, las coronas de justicia, Dios las va a poner en nuestra cabeza. ¿Qué significa movilizar la iglesia? Número 1, en el evangelio. Yo puedo predicarle a alguien, o yo puedo llevarle el evangelio del reino a través de la palabra. ¿Cómo así que todos somos pecadores? Usted ya se sabe todo eso. Que estamos destituidos de la gloria de Dios. Que estamos lejos de la presencia. Y que la paga del pecado es muerte. Eso tenemos que decírselo a la gente. Somos pecadores. Hoy en día el arrepentimiento no se predica. Todos somos pecadores y tenemos que decírselo a la gente.
Tenemos que decirle también que hay un cielo y que hay un infierno y que Cristo habló más del infierno que del cielo. Tenemos que predicarle de milagros. No podemos callar la boca. Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue manifestándose sobrenaturalmente. Yo tengo una hija de 21 años ahora, Sarita. Esa niña cuando tenía 1 año 6 meses, le pegó a esa niña una temperatura por causa de, no me acuerdo cómo es esa enfermedad que le vino a ella, que son unas bolitas con varicela, pero le pegó en todo el cuerpo, la nariz, una cosa, fue una temperatura que no se la quitaba con nada. Clínicas, hospitales, 3 días con una temperatura de 40, 42 grados. Esa niña me convulsionó 7 veces. Yo la vi convulsionar en una. Imagínese un padre ver a su hija normal convulsionar. La convulsión es como un cortocircuito en la cabeza. Y cuando la llevamos nosotros, después de la 7ª convulsión, que a la niña le bajó la temperatura y la llevamos al médico, el médico cuando le hizo los exámenes dijo, esta niña no va a ser normal. Su aprendizaje va a ser el 50% menos que un niño normal. Y a medida vaya creciendo, las convulsiones se van a ir siendo más repetitivas. ¿Cómo usted recibiera ese diagnóstico? Y esta niña va a estar tomando medicamentos por toda su vida. Dejamos que el doctor hablara. Y después que él habló, me acuerdo que yo le dije, lo que usted está diciendo es punto y seguido. Lo que Dios dice es punto y aparte. Inmediatamente, vea lo que decimos, doctor, usted no va a entender, pero lo tenemos que hacer porque usted hizo una declaración en contra de mi hija. Ahora esa declaración va a entrar por donde salió. Todo lo que usted declaró en contra de ella vuelve a entrar en esa boca. En el nombre de Jesús. Ahí me disculpa, pero tengo que decirlo porque yo sé lo que estamos haciendo. Así fue, lo hicimos, ¿verdad? No recibimos el diagnóstico. Volví a entrar por la boca donde salió. Escuche lo que le estoy diciendo. Eso pasó así. Y mi esposa violentamente orando en lenguas, aquella cosa. Él no entendía lo que estaba pasando, lo que estábamos haciendo nosotros. Las medicinas, que eran un montón de medicinas, ahí mismo se las damos en el escritorio. Esto ella no va a tomar, una tan sola medicina. Mi niña hoy está en 2º año de medicina, Sarita, 21 años. En el primer año sacó 30 clases en un solo año, 30 clases. Y no con 60, no con 70, no con 80, con un promedio que hay del 98%. El apóstol ahora que vio sus notas, ahora que fue Sarita allá, le dijo, cuando salgas de la Universidad de Honduras, yo te voy a dar aquí la maestría o el que te... O sea, ve usted lo que hace Dios. Cuando Dios hace algo, lo hace en grande, lo hace sobrenatural. ¿Cómo yo no voy a contar un testimonio como eso? Y cuando yo cuento un testimonio como eso, que es real, que es sobrenatural, y que yo tengo los documentos, la gente viene a Jesús. Si usted no sabe la palabra, cuente su testimonio. No le dé vergüenza, no le dé pena. Dele gloria a Dios, dice la palabra, y ellos lo han vencido por el poder de la sangre. Y el testimonio de ellos, ¿a quién? Al diablo. Así es que siempre en tiempo y en fuera de tiempo, cuente su testimonio, que Dios ha hecho en su vida. La iglesia del Rey Jesús siempre están contando testimonio. Siempre es una cultura. ¿Por qué? Porque donde hay testimonio quiere decir que Jesús está ahí. Donde no hay vida, donde no hay liberación, donde no hay testimonio, ya a rato Jesús se fue de ese lugar. Por eso hay que estar siempre trayendo los testimonios. Pastor, si pasó hace 1 año, vuélvalo a contar, vuélvalo a decir, pero hay que mantener esa atmósfera de milagros, esa atmósfera de liberación, esa atmósfera que Dios es real y que Dios existe y que Dios es sobrenatural. Denle un aplauso al Señor.
Apocalipsis 22:7. ¿Qué dice Apocalipsis 22:7? He aquí, vengo pronto. Eso no es un invento del pastor José Maldonado. Vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Eso tenemos que decirle a la gente. Que Jesús regresa de nuevo. Que Él vuelve pronto. Y que la segunda venida es eminente. Es más, la segunda venida de Jesús, dice Él, la hora, el día, no lo sé. Eso solamente lo sabe mi Padre. Hay secretos que solo Dios lo sabe, pero las cosas reveladas son para nosotros. Diga, las cosas reveladas son para mí. Diga, las cosas reveladas son para mí. Ahora, Hechos capítulo 1, verso 10 al 11 dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, fue en el día que Jesús subió al Padre. He aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como habéis visto ir al cielo. La palabra nos enseña que Jesús vendrá como ladrón en la noche. Él no va a avisar, Él no va a decir, Él va a irrumpir en la esfera, escuche, en la esfera natural. De tal manera que aquellos que estén distraídos, aquellos que no estén velando, un ladrón, ¿dónde llega a robar? Uno que esté dormido y uno que esté distraído, porque el ladrón nunca te va a mandar un mensajito, voy a llegar en la noche, sino que él espera que el dueño de la casa esté dormido y distraído, ahí él irrumpe. Así vendrá Jesús, como un ladrón en la noche. Ni cuenta se va a dar a usted cuando el que estaba consagrado al Señor, el que estaba velando, el que estaba avivado, de repente se fue al cielo. Ese día va a ser un crujir de dientes. Ese día muchos que creían estar firmes no lo van a estar, porque no es como usted se mire por fuera. El cristianismo no tiene que ver con lo externo, el cristianismo tiene que ver con lo interno. Lo interno es el corazón. Dios solo vio una cosa del ser humano, el corazón. La salvación está en el corazón. Diga, el corazón. Entonces, lo grande que usted tiene no es como usted se ve por fuera. Tu grandeza no es como tú te ves por fuera. La grandeza tuya es como tú te ves por dentro. ¿Estamos ahí? Diga, mi grandeza es como yo me veo por dentro. Por eso es que dice la palabra que nosotros somos vasos. No importa cómo esté el vaso, lo importante es lo que el vaso tiene adentro. Hay muchos vasos que creen que son más grandes que otros y que la diferencia lo hacen ellos. Hay mucho predicador que porque tiene muchos seguidores en el Facebook, en el TikTok y en el Instagram, ellos creen que ellos hacen la diferencia. No importa lo grande que sea el vaso, siempre será un vaso. Lo importante es lo que carga de Dios adentro. Eso es lo importante del vaso, lo que tú cargas adentro. Si tú supieras el tesoro que tú cargas adentro. Mejor no sigo en esa parte, me voy a quedar ahí. Número 2, la realidad del infierno. Mateo capítulo 25, verso 41. Jesucristo habló más del infierno que del cielo. No existe lugar intermedio. No existe purgatorio. Hay un cielo y hay un infierno. Al cielo se va cuando recibimos a Jesús, cuando lo reconocemos en el corazón, lo confesamos con nuestra boca. Dice la palabra de Dios que somos salvos. ¿Y cuándo vamos al infierno? Cuando lo rechazamos.
cuando la obra de Dios nosotros no la recibimos. Mateo capítulo 25, verso 41. Vamos rapidito, ¿qué dice? Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Apartados de mí. Vea lo que dice ahí. Número 4. No podemos predicar el evangelio del reino si no lo hacemos con poder y con osadía. No existe un predicador que no tenga osadía para predicar el evangelio. Es necesario predicarlo a esa dimensión. Un día salimos a evangelizar. Yo salí con los jóvenes. Y estando, había un hombre así grande, con un sombrero, olanchano, como dice el apóstol. Los olanchanos allá en Honduras es un departamento que la mayoría del departamento, de los olanchanos cargan pistola, revólver. Un olanchano, sombrero, bota y revólver y una hebilla de toro o caballo. Y la cara así como cara de poste de luz, una cara así como naranja agria. Bravos. Pues él estaba así en una esquina, iba con dos jóvenes, íbamos a evangelizar. Andábamos varios, la iglesia andaba evangelizando. Y cuando yo lo veo, en el momento que lo veo, me quise sentir intimidado, porque me volteó a ver así como un poco cara de tubo. No de buenos amigos. Y le llegué con mi testimonio. ¿Quién era yo y quién soy ahora en el Señor? Y ese señor inicialmente tenía en estos dos dedos un cigarrillo. A medida yo le iba hablando y contando mi testimonio, él comenzó a aflojar aquel cigarrillo hasta que lo botó. Hasta su postura del cuerpo comenzó a cambiar por causa de un testimonio. ¿Por qué voy a callar lo que Dios ha hecho? Si eso sirve para que otros entreguen la vida a Jesús. ¿Sabe cómo terminó ese hombre? Llorando, con el sombrero aquí. Hizo la oración del pecador. Valentía, osadía. Todos tenemos una necesidad. Dios nos ha dado a nosotros la provisión para saciar esa necesidad del hombre. Abramos la boca. Salgamos en tiempo y fuera de tiempo. La iglesia no puede estar encerrada aquí adentro. Necesitamos salir. Ahorita allá en Honduras, en dos ciudades donde estamos, están afuera. Y siempre antes de salir, pastor, bendíganos. Tomen territorio. Hablen el reino. Sanen, liberen, manifiesten lo sobrenatural. Y salen. Después me mandan las fotos, lo que ellos van haciendo. Para que vean, andan el equipo ya, ¿eh? Este es de ahorita. Ahí andan los equipos. Lo que le estoy hablando es que lo estamos viviendo. Sé lo que le estoy predicando. Equipos. Nos metemos a estancos. Lo metemos a los moles. Lo metemos a los lugares de prostitución. Ahí nos metemos. Ahí llevamos el evangelio. Posiblemente no toda la gente que evangelizamos llega a la iglesia, pero ya la semilla quedó en el corazón. No, posiblemente nosotros no vamos a recoger el fruto, pero otro lo va a recoger. Lo importante es estar haciendo el ministerio de reconciliación. Y por último, le pido que pase al equipo de alabanza y adoración y póngase de pie. Este tipo de mensajes no son mensajes tan ungidos, pero que el Espíritu de Dios haya traído a su corazón, se le llama compungir. Esa palabra compungir es confrontarnos a la vida presente. ¿Qué estamos haciendo? ¿Verdaderamente estamos haciendo la obra de Dios para la cual Dios nos encomendó, para la cual Dios nos envió? ¿O estamos viviendo
un cristianismo basado en la hipocresía y en la mentira. Perdón que le diga eso porque yo salí de ahí. Yo viví ese evangelio, pero me cansé. Y le agradezco a Dios por un apóstol Guillermo Maldonado, porque es importante el mentor que nosotros tenemos. Claro, la gloria a Dios, la gloria a Jesús, la gloria al Espíritu Santo, nadie lo quita. Pero en la tierra siempre nos va a poner hombres y mujeres de Dios que nos desafíen, que nos enseñen, que nos empujen. Me dice cada semana, me dice el apóstol, ¿cuántas almas has ganado? ¿Cuántas cruzadas has hecho? ¿Cuántas tenés programadas para el otro mes? Así como él se moviliza, el deseo del apóstol es que nosotros, los hijos espirituales, nos movilicemos juntamente con él. Son los últimos tiempos, son los tiempos finales. ¿Por qué cree usted que la iglesia de Juan el Bautista, una iglesia que quedaba en el desierto, una iglesia que no tenía aire acondicionado o clima como este, una iglesia que no tenía los medios o las bocinas que tenemos aquí? Juan el Bautista no tenía un micrófono inalámbrico como este. La iglesia de Juan no tenía esas sillas Pullman que tienen acá en Hades. Pero ¿sabe qué? La iglesia se reunía en la iglesia de Juan. La gente iba a la iglesia de Juan. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios hablaba, le hablaba a un hombre, a Juan. Posiblemente Juan en este tiempo no entra al prototipo del pastor de hoy, con saco, con corbata, con buenos zapatos, con buenos trajes. Posible Juan el Bautista no entra en el prototipo de predicador de hoy. Él vestía ropa de animal, vestía ¿cómo le llaman? Como de animales cuando secan el cuero. Con cuero de animales vestía, con taparrabos, no sé cómo le puedo llamar a eso. Imagínese usted que hubieran invitado a Juan a predicar ahora, casi desnudo. La dieta de Juan no era como la dieta de nosotros. La dieta de Juan eran alacranes, serpientes. Pero cuando Dios hablaba, le hablaba a Juan. No le hablaba a Caifás ni a Anás, le hablaba. Por eso lo importante no es cómo te ves por fuera. Posiblemente por fuera Juan no calificaba para que Dios le hablara. Imagínese usted a Anás o a Caifás bien vestidos con aquellas púrpuras y aquellos trajes y aquellas coronas. Y Juan con cuero de animales. Pero cuando Dios liberaba una palabra, había un hombre en el desierto que la agarraba en el corazón. Ahí se reunía la gente. Es la iglesia de Juan. Una iglesia con mucho calor, una iglesia que no tenía comodidad. Pero Juan amaba a Dios. Dios anda buscando un corazón donde reposar. Una cosa quiere Dios de nosotros, es tu corazón. Dios no quiere tu mente, Dios quiere tu corazón. Él quiere tu corazón. Por eso es que Satanás anda atrás de nuestro corazón. ¿Saben por qué? Porque si él te roba tu corazón, Dios no tiene lugar donde reposar en la tierra. Dios necesita un corazón donde manifestarse. Yo le di mi corazón y cuánta gente no ha sido salva. No por mí, sino porque le di mi corazón. Y mi corazón, cuando yo le doy el corazón a Dios, mi vida se convierte como un portaaviones, donde Dios comienza a liberar, donde Dios a través de mi boca sana a la gente, donde Dios usa mis manos para imponer a la gente, sanar, liberar a la persona. Pero ¿qué le di yo? Mi corazón. Cuando Él se posiciona en nuestros corazones, todo comienza a darse, todo comienza a funcionar en nuestra vida. Él quiere una cosa, quiere nuestro corazón. ¿Por qué no evangelizamos? Por el corazón.
Dice la palabra, tienen apariencia de piedad. En la iglesia parecemos cristianos y parecemos buenos. Yo pasé por ahí y no estoy juzgando a nadie. Dios me libre de eso. Dice la palabra, tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de esta. A esos evita. ¿Quiénes son esos? Los religiosos. Aquellos que hablan pero no hacen. Aquellos que enseñan de lo que no viven. Una de las cosas las cuales yo admiro a mi apóstol Guillermo es que lo que él hace, lo que él dice, eso hace. Dice la palabra que unamos la boca al corazón, que lo que usted diga, eso haga. Prometemos mucho a Dios, aún en la adoración. Levanto mis manos y no todo el mundo las levanta. Levanto mis manos y no las levanta. El lugar de donde más le mentimos a Dios es en la adoración, en la alabanza. Lo decimos pero no lo hacemos. Si en esas cosas que parecieran sencillas no lo hacemos, imagínense en lo más que necesita más sacrificio. Yo vine desde Honduras a movilizarte. Te hablo de mi testimonio. Un día alguien me movilizó a mí. Alguien me dijo, ese no es el evangelio. El evangelio es ir por la gente. Vaya por la gente. En sus himnos, como enseñaba el pastor Valero, en sus himnos, no vaya a África, ahí en su empresa, en su negocio, en la universidad, en la escuela. Ahí cuando vaya en el bus, en ese momento ese bus es sus himnos. Rompe el hielo. Pregunte por algo, qué hora es, qué bonito su teléfono. Rompe el hielo. Y va a ver usted que esa persona va a abrir su corazón. Porque en el momento que usted le presta su vida a Dios, en el momento que usted le presta su boca a Dios, déjelo que Él va a funcionar por usted. Usted solamente déjelo que Él funcione. Y usted va a ver cómo la palabra va a comenzar a salir de su boca. Usted va a ver cómo sus palabras van a persuadir a la persona más fuerte, a la persona que más difícil se vea. Porque no somos nosotros, es Dios a través de nosotros. Cierre sus ojitos. Es hora de pedirle perdón a Dios. Y yo no quiero ponerle palabras en su boca, sino que cada uno de nosotros sabemos que no hemos hecho bien. No hemos sido responsables con la asignación de Dios. No hemos sido responsables con el ministerio de reconciliación. ¿Cuántas personas hemos llevado al arrepentimiento? ¿Cuántas personas nosotros le hemos compartido el testimonio? ¿A cuántas personas le hemos hablado que existe un cielo y un infierno? ¿A cuántas personas le hemos predicado de que Jesús viene pronto y que Él está a la puerta y que Él llama, y que esa dureza solamente es capaz de irse del corazón de una persona cuando de nuestra boca sale la palabra de Dios? Todo pasará, mas la palabra de Dios no pasará. La salvación se recibe por gracia. Nadie tiene el dinero para comprarla. Es un don de Dios. Le estoy hablando a su corazón y no a su mente. Su mente lo razona. Posiblemente su mente se ha ofendido de este mensaje y del mensaje que predicó el pastor Valero. Yo le hablo a su corazón. Ese corazón que late a la misma frecuencia del corazón de Dios. No podemos seguir como hemos estado hasta ahora. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: aviva, porque le habían llegado mensajes a Pablo que Timoteo ya no predicaba como antes, ya no oraba por la gente como antes, ya no evangelizaba como antes. Timoteo se había enfriado. Timoteo estaba pasivo, estaba lento, estaba distraído.
Y Pablo comienza y exhorta a su hijo espiritual y le dice: Timoteo, avívate. ¿Quién decide avivarse? Uno. La decisión de avivarse es personal. No va a venir Dios a avivarte. Avívate. Hoy es tiempo que te vayas de esta conferencia y diga: voy a hacer las cosas diferentes. Dios no te va a llevar a otra dimensión en tu propósito y en tu llamado siendo pasivo, estando distraído. Muchos en el pasado, dice el Señor, estaban en fuego, llamas de fuego, evangelizaban, oraban, intercedían, servían a Dios. Pero hoy dejaron de hacerlo. El Señor dice: ni humo quedó, solamente cenizas. ¿Se acuerdan del pasado? Cómo oraba, cómo intercedía, cómo evangelizaba, cuántas almas ganaba. Solo hablan del pasado. El pasado quedó como un tirano para sus vidas. Le piden permiso al pasado para tomar decisiones en el presente. Es hora que nos sacudamos. No importa la posición que tengamos en la iglesia, todos somos llamados a evangelizar, a predicar el reino, ir y hacer discípulos en todas las naciones. Es un mandato. Y un mandato no es que quiera usted o no quiera. El mandato no es que te guste o no te guste. Esa es la visión de Dios. Llevar el evangelio. No en vano entregó la vida a Jesús. Nosotros lo hemos tomado en vano. Le hemos dado poco valor. Nos hemos familiarizado con la unción. Nos hemos familiarizado con el evangelismo. Familiarizar significa despreciar, desvalorar. Por eso no lo hacemos. No evangelizamos ni nuestra propia familia, ni los primos, ni los tíos, ni los compañeros de trabajo. ¿Cómo Dios te va a usar? ¿Cómo Dios te va a llevar a las naciones? Tienes que sacrificarte. Tenemos que sacrificarnos. No solamente dar una mía, sino dar 2 mías. No estoy aquí porque no tengo que hacer. Estoy aquí por una asignación. Si Dios lo hizo conmigo, si Dios me movilizó, si Dios me lleva y predico como lo hago porque un día reconocí que no puedo ser pasivo, señores. El reino de los cielos sufre violencia. El reino de Dios, no hay otro reino más poderoso que el reino de Dios. No puede cohabitar con otro reino. El reino de las tinieblas tiene que retroceder cuando el reino de Dios llega. Llegamos a lugares donde la atmósfera, lugares donde gente está bebiendo cerveza. Llegamos, predicamos y comienzan ellos a tomar una actitud diferente. Predicamos el evangelio, liberamos a la gente y la unción y el poder de Dios cae. Si Dios lo hace con nosotros, Dios también lo hará contigo. Hoy comienza un nuevo tiempo. Dios te va a sacar de la comodidad. Dios te va a sacar del status quo. Y Dios te va a movilizar para hacer cosas que nunca antes habías hecho. Yo un día lo creí. Y Dios comenzó a movilizarme. Comenzamos a salir en nuestro propio barrio, en nuestra propia ciudad, y vimos el poder de Dios manifestado. El Señor me decía: ¿sabe por qué la iglesia no tiene urgencia por las almas?
porque ellos creen que la venida de Cristo será en 500 años. Hay gente que me pregunta, pastor, pero el día y la hora nadie lo sabe. Y yo les digo, pero ¿qué dice 1 Tesalonicenses 5:4? Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Así como Jesús activó y envió a sus discípulos, Dios me dice, reconoce la temporada que está por venir. Hoy lo que Dios está haciendo es el sonido de una trompeta para poner el remanente en movimiento, para poner el remanente, alistar las tropas para la batalla, convocarlo, incorporarlo, moverlo, activarlo. El Señor me dice, es hora de movilizar a este remanente. Pastor, solo somos 5, 10, 15, 20, 50, no importa, solo puede ser uno. Solo movilizó a Jonás uno. Nínive era 120,000 personas y solamente un evangelista. Y un evangelista ganó 120,000 personas. Porque un día se atrevió. Porque Dios usó los recursos ilimitados para cambiar el destino profético de Jonás. Hoy Dios cambia tu destino profético. Hoy Dios cambia tu destino profético. Algo Dios está haciendo en esta noche. Vamos, recibe, recibe, recibe. Ven. Vamos, dile, ven, ven. Sin el Espíritu de Dios no podemos hacer nada. Con tu preciosa unción. Vamos, dile, vamos. Grítelo. Grítelo, 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 grítelo. Señor, lléname con tu preciosa unción. Lléname, lléname, lléname. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Díselo. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Aquellos que me dicen, Pastor José, yo quiero ser activado, le pido por favor que corra, corra, corra aquí adelante. Corra, corra, corra. Con hambre, corra, 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 corra. No importa, las mujeres también pueden pasar. Me paro en una palabra. No puedo hacer nada si no pongo un fundamento antes de orar. En Lucas capítulo 9 del verso 1 al 2, Jesucristo le dice a sus discípulos, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Verso 2 de Lucas 9. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Voy a repetir nuevamente el verso 2 de Lucas 9. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Ese es un mandato. Es un mandato.
No es porque usted pertenece a un concilio, no es por la posición que usted tiene, es un mandato. Un mandato es algo que quiera usted o no quiera, tiene que hacerlo. Hay cosas en la Constitución que son un mandato y que usted le guste o no le guste, usted tiene que pagar los tax. ¿Por qué, pastor? Porque es un mandato. El predicar el evangelio, el hacer discípulos, ir y orar y liberar a los endemoniados, es un mandato de parte de Jesús. Todo este remanente que está hoy en esta conferencia, oro de una manera especial y sobrenatural. En el nombre de Jesús se rompe toda mentalidad vino viejo, se rompe toda mentalidad no puedo, se rompe todo espíritu de cobardía. Vamos, le pido que cierre los ojos. Se rompe todo espíritu de miedo, temor, miedo al fracaso. Ahora mismo, vamos, le pido que reciba con su corazón. En el nombre de Jesús de Nazaret, se rompe toda cobardía, todo miedo. Ahí está, todo temor a la gente, todo miedo al diablo, a los demonios, por causa de predicar el evangelio. En esta hora envío un comando de voz a ese corazón, y ese corazón recibe amor, poder y autoridad para echar fuera demonios, para echar fuera serpientes, para echar fuera enfermedades, para echar fuera al diablo. A partir de esta noche no vas a tener miedo, no vas a tener temor. Declaro poder, amor y dominio propio. A partir de esta noche, ahí está, Dios te da poder, Dios te da autoridad sobre todo demonio, y te da autoridad para sanar toda enfermedad. En el nombre de Jesús de Nazaret, ese vientre espiritual comienza ahora. Vamos, que el vientre espiritual comienza a cargarse de lo sobrenatural. Ahí está, para expandirse allá en el campo del mundo. Vas a llevar una palabra en tiempo y fuera de tiempo. Vas a tomar decisiones basadas en lo eterno. A partir de ahora, Dios comenzará a hablar a través de tu boca, así como habló a través de la boca de Jonás. Vamos, recibe. Así como habló a través de la boca de Pedro, que cuando abrió la boca ya en el aposento alto, 3,000 personas simultáneamente recibieron al Señor. A partir de hoy te vuelves un osado, un atrevido, un valiente, hoy que se mueve en lo sobrenatural. A partir de ahora no vas a tener miedo, no vas a tener temor, vas a comenzar a crecer, vas a comenzar a avanzar en el reino. Declaro en el nombre de Jesús que cosa grande Dios comenzará a hacer a través de tu vida. Hoy Dios se glorifica. Hoy Dios, vamos, Dios está tramando algo a favor tuyo. Dios está tramando algo a favor de las almas. Ahí está, en el nombre de Jesús. Fuego, 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 fuego. Aviva, 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 vamos. Aviva, aviva, aviva. Recibe, 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 recibe. Oh, shoto copa paca, shoto copa paca, todo, shoto copa paca. Siento a Dios conmigo, siento a Dios conmigo, siento la presencia del Señor. Con shoto copa paca, shoto copa paca. Vamos, díselo, vamos, díselo. Adóralo, 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 adóralo. Koshoto copa paca, totoko. Koshoto copa paca, koshoto copa paca. Siento a Dios acá, siento a Dios conmigo, siento a Dios conmigo. Presencia, 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 presencia. Reciba, reciba fuego, 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 fuego. Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. Fuego, fuego, recibe, recibe, recibe. Koshoto, recibe, poder de Dios, poder de Dios. Recibe, recibe, poder de Dios, poder de Dios. Te conviertes en un evangelista, en un ganador de almas. Oh, se van a quedar maravillados por lo que vas a comenzar a hacer a partir de ahora. Poder de Dios, lo sobrenatural. Koshoto copa paca,
Se rompe la fuente del abismo. Se rompe la fuente del abismo. Recibe ahora. Recibe el poder de Dios. Recibe poder de Dios. Se recibe poder de Dios. Fuego. Va por las almas. Va por las almas. Ahí está movimiento. Ahí está movimiento. Te veo movilizando las tropas para la batalla.